Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro virtual en directo organizado por CTA, por Corporación Tecnológica de Andalucía, en exclusiva para sus empresas miembro. Este es el segundo de una serie de encuentros que hemos titulado Diálogos CTA Europa y que pretende tender aún más puentes entre Andalucía y Bruselas y hablar de temas de actualidad, de interés, como son los fondos europeos de recuperación y resiliencia, los llamados Next Generation EU. La semana pasada tuvimos a dos representantes de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, dos secretarios generales, don Pablo Cortés y don Cristóbal Sánchez. Y hoy tenemos a dos mujeres de bandera, a dos invitadas de excepción, a dos europarlamentarias españolas que nos representan en el Parlamento Europeo. Se trata de doña Lina Gálvez y doña Pilar del Castillo. Y antes de dar la palabra a nuestro presidente, a don Francisco Mochón, permitidme que os dé dos claves sobre la gobernanza de este encuentro virtual. Durante las intervenciones de los participantes, de las ponentes, nos vais a permitir que os quitemos la cámara y el micrófono. Pero después habrá un turno de preguntas. Podéis hacer cuestiones, comentarios, preguntas a las ponentes directamente y lo único que necesitaremos es que nos pidáis la palabra y os daremos tanto voz como imagen. ¿Y cómo podéis pedir la palabra? Pues en la aplicación de la plataforma donde estáis viéndonos, podéis levantar la mano o escribirnos en el chat. Yo directamente os iré dando la palabra por orden, por solicitud de intervención. Y muy bien, sin más dilación, empezamos con los diálogos CTA Europa. Tiene la palabra nuestro presidente, don Francisco Mochón. Muchísimas gracias a todos. Vanessa, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro que organizamos para las empresas de CTA y que se enmarca dentro de lo que hemos llamado diálogos con Europa, y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con doña Pilar del Castillo de PP y con doña Lina Gálvez del PSOE, que son europarlamentarias, como ha comentado Vanessa, y están con nosotros en este encuentro virtual. Como todos sabéis, España y Andalucía se juegan mucho en este gran reto que tenemos, que es los fondos de Next Generation, y que realmente es una obligación mejorar el porcentaje de gasto de los fondos europeos, de estos fondos europeos, dado que en la anterior ocasión realmente nuestro comportamiento ha sido manifiestamente mejorable. En este sentido, sabiendo que tenemos como horizonte o como posible cantidad total unos 140.000 millones de euros, de lo que una parte es a fondo perdido y otra es en préstamo, el reto de Andalucía es aprovecharlo lo máximo posible, y para eso es importante ir reduciendo incertidumbre. No sabemos muy bien la definición de estos fondos, el reparto, cómo va a ser la valoración, pero lo que sí sabemos es que si colaboramos seriamente en la preparación de un banco de proyectos, eso será interesante. Y reducir incertidumbres también es un elemento clave, y por eso estamos hoy reunidos. Desde CTA hemos tratado de colaborar para este mejor aprovechamiento de los fondos y que sirvan para posicionar estratégicamente a Andalucía. Con el objetivo de esclarecer las dudas y de preparar el terreno lo máximo posible, hemos organizado una ronda de reuniones para conocer de primera mano de los principales actores las claves de este proceso, y también para defender que un porcentaje importante de estos gastos debería ir a la innovación, a la I+D+I, pues es la mejor forma de contribuir a transformar el sistema productivo y a crear puestos de trabajo de calidad. Como le hemos informado, ya el día 3 de noviembre tuvimos una reunión con la
con doña Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, para ir contribuyendo a aclarar estos aspectos. El otro día tuvo lugar el primer encuentro digital, como antes ha señalado Vanessa, con los dos secretarios generales de la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidades, y que pese a la incertidumbre, pues la Junta de Andalucía tomó una iniciativa para actuar proactivamente, para ir generando proyectos y procurando generar ese banco de iniciativas y de ideas. El objetivo es común, es procurar que ante estos fondos, los fondos de reconstrucción, Andalucía tenga el peso que le corresponde y que no sea por falta de proyectos. Se ha solicitado una ficha y las empresas están contribuyendo y están trabajando en la presentación de proyectos. El objetivo de todas estas reuniones es el mismo, es contribuir a aclarar en la medida de lo posible las dudas existentes, y para ello estamos contando con los agentes de primera mano. Queremos ayudar a que las empresas miembros de CTA conozcan cuál es el proceso, qué es lo que tienen que hacer, y solo porque estamos convencidos de que solo así garantizaremos que las inversiones que den lugar a estos fondos se transformen en un elemento vital para la estructura productiva andaluza. Hoy tenemos la suerte de contar con las eurodiputadas doña Lina Gálvez, representante del PSOE y en el Parlamento Europeo, y doña Pilar del Castillo, representante del PP. Con ellas analizaremos la estrategia, los retos de la Comisión de Industria, Investigación y Energía a la que pertenece, y les preguntaremos que nos aclaren en la medida de lo posible en la mayor cantidad de interrogantes. Sin más, ahora nuestro director general, don Elías Atienza, va a presentar a ambas eurodiputadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra nuestro director general, don Elías Atienza. Buenos días y bienvenido gracias. Buenos días y bienvenido de nuevo a todos a esta reunión virtual. Gracias a todas las empresas que estáis participando, y gracias en especial a nuestras dos ponentes, doña Lina Gálvez y doña Pilar del Castillo. Yo no voy a ahondar más porque lo ha expresado nuestro presidente, en la importancia de que estas dos ponentes estén hoy con nosotros dentro de este ciclo y la importancia que tiene, pues, para aclarar determinados aspectos en cuanto a los fondos de reconstrucción europea, y además también importante porque la comisión en la cual ellas dos están muy implicadas, como la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión ITRE, pues que nos hablen también de cuáles son las actividades e iniciativas de esta comisión, que consideramos que es una de las comisiones cruciales para el tejido empresarial. Bueno, sin más dilación, porque lo importante es lo que nos van a contar, pues voy a empezar a presentar a las dos ponentes. En primer lugar, presentaré a doña Lina Gálvez, que es diputada por el PSOE en el Parlamento Europeo, donde es vicepresidenta de la Comisión ITRE. Asimismo, es miembro, entre otras organizaciones, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, aspecto que siempre ha sido un hecho importante tanto en su actividad profesional y personal. Fue consejera de Conocimiento, Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía, donde tuvimos la oportunidad de trabajar desde CTA conjuntamente, porque era la consejería con la cual nos relacionábamos. Es doctora por el Instituto Europeo de Florencia, catedrática de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Lina, en estos momentos te tengo que decir que esta mañana tengo el placer de tener amigos comunes contigo, y esta mañana he hablado con Rafael Serrano y me ha dicho que por favor te dé un cariñoso abrazo. Digo, yo efectivamente se lo transmito. Bueno, permitirme esta salvedad, pero bueno, yo creo que es un placer decirlo. Bueno, dirigió el Observatorio de Género de Economía, Política y Desarrollo, y además ha ejercido puestos directivos
en la Asociación de Mujeres y Tecnólogas, en la Asociación de Economía Crítica y Economistas frente a la Crisis y otras organizaciones que no me voy a extender. Estimada Lina, pues te escuchamos, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo espero que se me oiga bien. Antes me han dicho que se me oía un poco flojo, así que intentaré hablar fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí en mi tierra hablando de Europa. Mando también besos de vuelta a Rafael Serrano, con quien coincidimos durante 5 años en el equipo de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, él como gerente y yo como vicerrectora de posgrado de formación permanente, además en años de todo el cambio a Bolonia, y luego además nos pilló además la crisis, con lo que fueron años duros para la gestión. Bueno, como he dicho, encantadísima de estar aquí, encantadísima también de compartir este evento con Pilar. Coincidimos en muchísimas cosas y sobre todo, bueno, pues en ese trabajo continuo que es muy de picar piedra para, bueno, pues para toda la transformación realmente económica y social de nuestra tierra y de Europa en general también, ¿no? Hablando con vosotros me decíais que os interesaban principalmente 3 temas, efectivamente la visión desde el comité ITRE del Next Generation, ¿no? Luego que la importancia de las decisiones que se toman en esa comisión, pues para las empresas innovadoras de Andalucía. Bueno, obviamente ese es nuestro trabajo, ese trabajo de cercanía, de intermediación, y por tanto aquí me tenéis hoy, pero siempre que lo necesitéis. Y luego, bueno, pues por ser seguramente el tema que yo más estoy tratando, los temas de investigación y de innovación, bueno, pues también conocer un poco cómo va avanzando el Horizonte Europa, que es el programa que debe sustituir al Horizonte 2020 a partir del 1 de enero, si nos ponemos de acuerdo finalmente con todo lo relativo al marco financiero plurianual, ¿no? Y bueno, que son 2 tipos voy a hacer referencia, por tanto, a 2 tipos de fondos europeos, unos que, digamos, vienen de antes, aunque con novedades muy vinculadas al horizonte, digamos, al nuevo programa, ¿no? Y luego, bueno, pues los nuevos fondos que además digamos que tienen unas características distintas, el Next Generation, y que, como ha dicho el presidente, pues van a ir vinculados también con la preparación de proyectos. Es cierto que en los antiguos, el del Horizonte Europa también iba, los de Horizonte 2020 o los de los anteriores programas marcos también van vinculados a la presentación de proyectos, digamos, de manera competitiva, pero digamos que son un poquito distintos. Luego, si queréis, también podemos hablar un poco de algunos, yo creo que de algunas confusiones que se están creando en torno digamos, a la tasa de absorción de los fondos europeos, que contrariamente a lo que se viene diciendo, bueno, pues de 2000 a 2006 fue del 99,4 y de 2007 al 2013 fue de 98,15, y que nos faltan 15 días para gastárselo. Yo creo que es un error poner en cuestión. Es verdad que son fondos que es muy difícil de gastar y son muy difíciles sobre todo de justificar, pero yo creo que es un error en estos momentos que tanto necesitamos esos fondos extraordinarios poner en cuestión la capacidad de España y de todos los gobiernos autonómicos, porque esto se gasta también en todos los gobiernos autonómicos, de poder realmente gastar esos fondos, porque no tenemos hasta dentro de 15 días, no tenemos hasta diciembre de 2020 para gastarlo, sino hasta diciembre de 2023 por la regla de gasto N+3. Por tanto, nos queda todavía, digamos, nos quedan 15 días, ¿no? Y sobre todo lo que no se ha completado no tanto es el gasto como la certificación, que cualquiera que haya estado involucrado en los fondos, bueno, pues sabe que es más. Bueno, además nosotros tenemos, como sabéis, un sistema descentralizado y cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es un reto que tenemos sin duda y hay que aprovecharlo lo más posible, y en eso estamos, pero que también seamos conscientes de que en todas las administraciones se hace un esfuerzo muy grande y que los plazos no son exactamente lo que se está diciendo en la prensa. Bueno, yo voy a dividir mi presentación en 3 partes. Primero, la visión de la Comisión ITRE sobre el Next Generation. Luego, bueno, pues cuáles son las decisiones, digamos,
los temas importantes que están sobre la mesa en esta comisión y luego centrarme un poquito en el horizonte europeo y las novedades que trae. Bueno, la visión de ITRE, como yo creo que de todas las instituciones europeas y en definitiva de todas las instituciones, pues están muy centradas en la salida de esta crisis, ¿no? Apoyándose, bueno, en las transiciones gemelas que llamamos, que son la transición ecológica y digital, y sobre todo, y esto para mí, siendo andaluza, es muy importante y le presto muchísima atención, y siendo además representando al grupo de los socialistas y demócratas, bueno, pues que ninguna región ni ninguna persona se quede atrás, ¿no? Como anunció la presidenta von der Leyen en el discurso de Estado de la Unión, se ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones en por lo menos un 55% para 2030, que junto con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de Europa para 2050 tiene que ir acompañado del apoyo, como decía, de no dejar absolutamente a nadie detrás. Concretamente, el 37% del Next Generation Europe, de este plan de recuperación, pues va a estar dedicado a la transformación ecológica, un 30%, por cierto, a través de obligaciones verdes. Bueno, por ahora, ¿no? Porque, bueno, todavía hay algunas cosas que se tienen que cambiar. Y luego también identificó que los próximos 10 años como la década digital, y que también, bueno, pues un 20% de ese plan iría a la recuperación, de recuperación iría al mundo digital, ¿no? Para desarrollar el espacio común de datos, tecnología de inteligencia artificial, o presentar una única identidad digital europea. Para ello, bueno, pues será sin duda imprescindible que se respeten los valores europeos como la protección de datos y la privacidad, ¿no? Y bueno, pues desde ITRE estamos trabajando en esa dirección con la legislación climática, la energética y la digital, bueno, pues que nos vaya presentando la comisión, ¿no? Y desde luego, desde mi punto de vista, es imprescindible que esas transiciones pues vayan acompañadas de inversión en ciencia y en innovación, y que sin duda también vayan apoyadas en el pilar social europeo, ¿no? Bueno, en cuanto al fondo en sí mismo, bueno, pues sabéis que la Comisión Europea presentó el 27 de mayo de 2020 su propuesta para este plan de recuperación para Europa, que una vez superada la emergencia de la pandemia permita hacer frente a la crisis económica que se ha derivado de la misma, ¿no? Como sabéis, todavía hoy hay consejo y todavía está pendiente de discusión. Consta de 2 factores: un marco presupuestario reforzado con cargo a recursos tradicionales y un impulso temporal extraordinario financiado con deuda a muy largo plazo. El impulso temporal extraordinario es el que se conoce como Plan de Recuperación para Europa, bautizado como Next Generation, y que estaría incorporado al presupuesto de la Unión Europea, pero no durante toda la vigencia del marco financiero plurianual, que es de 7 años, sino solamente durante 4 años, entre 2021 y 2024. No estaría financiado a corto plazo mediante la recaudación de recursos comunitarios, sino en la emisión de deuda extraordinaria, que este es el gran avance, ¿no? Esta deuda mancomunada, ¿no? Con cargo al presupuesto, y que se repagaría en 30 años, entre 2028 y 2058. Con la posibilidad de sustituir parte del esfuerzo de contribución por renta bruta nacional de los Estados miembros con nuevos recursos propios comunitarios, que es algo que siempre está bloqueado en el Consejo, pero parece que nos estamos moviendo, y ahí, bueno, ahí hay, bueno, pues la tasa digital, el impuesto al carbono en frontera, la tasa de plásticos, en fin, una serie de que todavía, bueno, pues hay una serie de acuerdos, pero todavía hay tela que cortar, digamos, ¿no? Y luego una cosa importante, que es que la distribución de esos fondos no estaría en función de las capacidades de los estados, ni en función de los criterios ordinarios, sino en función de los afectados que se hayan visto los países durante la pandemia, ¿no? Y sobre todo se busca a través de este fondo pues acometer la transformación estructural de países como España, ¿no? Mediante esta financiación, bueno, pues que debe preparar al país pues para lo que viene, sobre todo de estas 2 transiciones, ¿no? Y bueno, pues hacerlo de manera estratégica. Para preparar la evaluación de las necesidades fijadas en el plan, la Comisión Europea identificó 14 ecosistemas industriales, llamaron,
que representan alrededor del 90% del valor añadido empresarial de la Unión Europea, y son fundamentalmente paneuropeos y capturan las interdependencias económicas continentales en todas sus complejidades y van desde la actividad manufacturera hasta los servicios públicos y privados, tanto en el ámbito físico como en el digital, ¿no? Está el turismo, movilidad, transporte automotriz, aeroespacial, construcción, agroalimentario, industrias intensivas en energía, textil, industrias creativas y culturales, digital, electrónica, venta al por menor, proximidad y economía social y salud. Varios que están bastante implantados en Andalucía y con niveles de innovación bastante interesantes, por cierto. Sabemos que del total de los 140.000 millones de euros que recibirá España, en principio hasta hoy, unos 72.000 millones eran a fondo perdido y otros 70.000 millones serán vía préstamos, ¿no? Pero saben que hoy hay una reunión del Consejo y que este fondo lo está bloqueando Hungría y Polonia precisamente porque no están respetando el Estado de Derecho y, bueno, pues se ha condicionado las ayudas al respeto del Estado de Derecho y estos países, bueno, pues están bloqueando este fondo. Yo creo que es algo que hay que denunciar porque desde luego nos va a afectar muchísimo porque la salida que ahora mismo hay sobre la mesa es que todo sea vía préstamos, ¿no? Y creo que no es lo mejor ni mucho menos lo que nos conviene a España y por tanto hay que ser muy claros en apuntar a que esto no puede ser así, que no podemos estar sujetos al chantaje de estos países, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que estos fondos no funcionarán como los fondos FEDER o FEADER, sino que la mayor parte del dinero va a estar ligado a la presentación de proyectos, ¿no? Como por ejemplo relacionados con los vehículos eléctricos, las baterías o el hidrógeno verde, ¿no? Entonces es muy importante, muy importante cómo Andalucía y las empresas andaluzas se presenten proyectos y se coloquen digamos, en proyectos de carácter nacional y de carácter internacional, ¿no? Y sobre todo el valor añadido que nuestras empresas y sobre todo nuestras empresas innovadoras tienen que colocarse ahí, ¿no? Porque hay proyectos que hablan mucho de la vertebración, proyectos de alguna empresa privada muy importante de este país con otras empresas privadas muy importantes de este país que hablan de la vertebración del país, pero cuando yo veo esos mapas veo que Andalucía no está ahí porque están utilizando principalmente, pues a lo mejor antiguas instalaciones industriales que en Andalucía carecemos, pero como les digo yo, bueno, pero es que en Andalucía tenemos mucha innovación, ¿no? Entonces, si la innovación siempre se ubica en los pueblos principales, pues al final vamos a dejar muchos territorios detrás, ¿no? Y Andalucía tiene que colocarse ahí muy bien, tiene que demostrar realmente todo el esfuerzo que se ha hecho en innovación y que los proyectos de los que nos conocemos sean proyectos que realmente movilicen toda la cadena y que sean proyectos sin duda ambiciosos, ¿no? Así que hay que estar ya con la preparación de proyectos y bueno, la Junta de Andalucía comenzó a preparar 7 líneas, ¿no? La de activación de desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables, mejora de eficiencia energética de edificios públicos y privados, transporte sostenible e inteligente, conexión y banda ancha, modernización y digitalización de la administración en los servicios públicos, expansión, capacidad de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia y el reciclaje y desarrollo profesional, ¿no? Pero yo creo que hay que ir realmente a más y realmente apostar por, digamos, que las capacidades que vayamos formando vayan a integrar esos proyectos que son realmente transformadores y tractores y que no afectan a sectores de manera separada, sino que afectan a una colaboración de varios sectores. También el Gobierno de España está trabajando efectivamente desde Moncloa en estos planes y además ha incrementado, como saben, si finalmente esperemos que sí, se aprueban los nuevos presupuestos, en 60% la partida de I+D en los presupuestos que tanto sin duda necesitamos, ¿no? Pero todavía estamos años luz, sobre todo si hablamos de la inversión privada en I+D en +I. Bueno, la Comisión ITRE, como ya se ha dicho, es la encargada de legislar todos los asuntos relacionados con la política industrial, la política de investigación, de innovación, la espacial, la energética y la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y todos los miembros de la Comisión
pues trabajamos y por tanto tenemos la capacidad de modificar los expedientes que lleguen a nuestra comisión. A modo de ejemplo, pues hace poco se presentó una de las últimas reuniones, la Estrategia Europea de Datos, y la semana que viene debatimos en el Pleno la estrategia industrial que ya aprobamos en la propia comisión ITRE, ¿no? La estrategia industrial que por fin es un intento de unificar las políticas industriales a nivel europeo, que hasta ahora se han funcionado más bien en estrategias nacionales, lo cual desde mi punto de vista ha sido un error. Fue presentada esta nueva estrategia europea el 10 de marzo de 2020, imagínense la fecha exacta, 10 de marzo de 2020, sabes que el 14, por ejemplo, en este país nos confinábamos, y hemos tenido que modificar esa estrategia industrial para adaptarla digamos, a la pandemia. Y bueno, la que está saliendo, pues diré que es algo más proteccionista. Luego, si queremos, podemos decir un poquito más de ella. En el Parlamento ha hecho un informe, que es el que se va a aprobar la semana que viene, y en el que destacamos que se necesita una estrategia industrial en línea con el objetivo de neutralidad climática para 2050 a lo más tardar, y con miras a apoyar la transición ecológica y digital, manteniendo y creando empleos de calidad. Aquí ha sido Carlos Calenda el ponente de los socialistas y demócratas, y el pilar social está ahí, la creación de empleo y el mantenimiento de empleo y el empleo de calidad, pues está bastante claro, ¿no? Y la idea sobre todo es fortalecer el liderazgo mundial de Europa y reducir la dependencia de la Unión de otras partes del mundo en las cadenas de valor estratégico, evitando la deslocalización de industrias europeas y preservando el mercado abierto. En ITRE nos reunimos continuamente, como bien sabe Pilar y seguramente también comentará, pues con comisarios y comisarias europeos, con directores y directoras generales, que son los que, bueno, que de departamentos que ocupan de asuntos dentro de nuestro ámbito legislativo, para hablar del Recovery Plan. Y estas reuniones, es decir, que se pueden seguir por streaming y que son, yo creo que son una buena fuente de información, independientemente que nos tengáis a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis. Pero que se pueden seguir por streaming, y es una buena manera de estar al día para las empresas innovadoras de todo lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros somos la correa de transmisión, pero bueno, quien quiera también más rapidez, pues ahí lo puede estar siguiendo. Sobre el Horizonte Europa, voy a decir 2 o 3 cosas porque creo que ya me estoy pasando de tiempo, y luego si las preguntas queréis preguntar algo más, bueno, pues simplemente deciros que también aquí un 35% va alineado con los objetivos del clima, que en el último acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre el marco financiero plurianual conseguimos aumentar en 4.000 millones de euros el presupuesto para Horizonte Europa. Bueno, conseguimos aumentar el presupuesto en general frente a lo propuesto por el Consejo, que es cierto que suponía una reducción sobre nuestras propuestas de entrada, pero bueno, es histórico porque es la primera vez que el Parlamento Europeo, que tiene la prerrogativa de, digamos, de bloquear o de aprobar, ¿no?, el presupuesto europeo, bueno, pues modifica la propuesta del Consejo, ¿no? Aunque esto, bueno, pues todavía aunque esto está sujeto todavía a la aprobación del acuerdo presupuestario por los 27 miembros, y por el momento tenemos, como he dicho anteriormente, a Hungría y a Polonia, que decidieron votar en contra en el intento por diluir las nuevas disposiciones que vinculaban el presupuesto de la Unión Europea con el mantenimiento de los parámetros de referencia del Estado de Derecho en la Unión Europea. Esto es importante, ¿eh? Es importante, y bueno, que ayer, por ejemplo, en los presupuestos andaluces, pues hubiera una comisión que va a entrar un partido que no respeta, que está en la línea de no respetar también algunas cuestiones del Estado de Derecho, como la igualdad, por ejemplo, que son básicas dentro del ordenamiento europeo, pues la verdad es que me ha preocupado un poquito, ¿no? Bueno, las negociaciones del presupuesto siguen abiertas, y parece que el dinero adicional se asignará a todas las partes del programa en función de lo acordado en 2019. Sí que sobre base a la decisión de julio, los ministros de investigación de la Unión Europea acordaron
un recorte lineal sobre el Horizonte Europa, pero reforzaron el presupuesto de las becas María Sklodowska-Curie con 200 millones de euros extraídos del presupuesto del Consejo Europeo de Innovación. Y también el acuerdo proporciona una cláusula de flexibilidad que permite que parte del dinero del Fondo de Recuperación se asigna a proyectos de investigación fundamental en el European Research Council. De los 4.000 millones de euros adicionales acordados la semana pasada, bueno, pues provendrán de fines de competencia impuestos por Bruselas y fondos no asignados. De momento todavía no hay fecha para el próximo trílogo del Horizonte Europa hasta que no haya señales del Consejo de compromiso ni se aclaren las negociaciones del marco financiero plurianual, ¿no? Sigue habiendo 3 puntos abiertos, que son el presupuesto. Se pide una clara distribución del presupuesto, fijada en la regulación y no en el presupuesto, a través de un procedimiento presupuestario reglamentario anual, para que los actores y participantes, porque es muy importante, sobre todo para todos vosotros y vosotras, bueno, pues que podáis tener una visión a largo plazo del presupuesto, ¿no? Más claras se tengan las reglas de juego, mejor para poder jugar en él, ¿no? La segunda que queda pendiente también es el tema de la cooperación internacional. Aquí se quiere proteger la investigación europea, se pide reciprocidad en los derechos y obligaciones de los países asociados, sobre todo pensando en el Reino Unido y en el Brexit. Se quieren introducir exenciones de participación que deben estar debidamente justificadas para ciertas partes del programa para países asociados. Aquí se está pensando más bien en China. Luego, una tercera cuestión son las sinergias. El Parlamento Europeo propone un conjunto único de normas. El Consejo lo que propone es la armonización de las normas de elegibilidad de costes, sello de excelencia, exención de normas sobre ayudas estatales, por ejemplo. Y luego, como cuarto punto, también están los temas horizontales. Si los programas marcos tienen fecha de finalización, podrían provocar retrasos en el inicio del programa, y disposiciones sobre el Estado de Derecho. Yo me voy a parar aquí porque también hay, bueno, hay novedades de Horizonte Europa respecto a Horizonte 2020, muy relacionadas con el pilar 3 de la Europa innovadora, que posiblemente es el que más os interese, las asociaciones europeas, pero creo que me pasa un poquito de tiempo y como luego vamos a tener tiempo de debate, bueno, pues siempre hay tiempo de extenderme en aquellos puntos que os pueda interesar más. Así que siento si me pasa un poco, pero bueno, son todos temas que yo creo que son de gran importancia y que nos jugamos mucho en Andalucía. Andalucía ha hecho un enorme esfuerzo, lo sigue haciendo en innovación y por tanto, bueno, pues tenemos que estar en disposición de poder, digamos, desarrollar proyectos que atraigan aquí esos fondos y que nos permitan bueno, pues colocarnos bien en esos proyectos de más amplio espectro, tanto de manera horizontal como de manera geográfica. Gracias. Muchas gracias, Lina, por tu intervención. Creo que has dado un repaso muy amplio e importante. Bueno, pasamos a presentar a nuestra segunda ponente, doña Pilar del Castillo. Doña Pilar del Castillo es diputada por el Partido Popular en el Parlamento Europeo desde el 2004, creo. Es miembro de la Comisión de Industria, igualmente, y Investigación y Energía, y miembro suplente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ECOM. Es presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la región andina, unos países que vemos ahora en la actualidad va a requerir mucho esfuerzo, seguramente por parte de la Unión Europea, por lo que estamos viendo que está ocurriendo últimamente. Copreside el Intergrupo Parlamentario de Inteligencia Artificial y es miembro de la Comisión sobre Inteligencia Artificial en el área digital, uno de los grandes ejes de la Unión Europea. Presidenta del European Internet Forum y vicepresidenta del European Energy Forum. Catedrática de Ciencias Políticas y de la Administración y doctora en Derecho. Fue ministra de Educación, Cultura y Deportes y directora del Centro de Investigaciones Sociológicas. Creo que en ambos, sobre todo en su labor como ministra, hizo una labor muy apreciada y muy interesante. Pilar, no me extiendo más porque lo interesante es lo que vas a contar. Te doy la palabra. Perdón, porque hay una cierta sequedad en el sitio en el que estoy y me afecta un poquito la garganta. Vamos a ver, bueno, pues en primer lugar, encantada de estar hoy aquí. Es una oportunidad, como comentaba antes, de empezar con el director general y con algunas otras personas
de CTA. Y ahora yo tengo que hacer el malabarismo de no repetir, porque Lina ha hecho pues, una exposición también muy comprensiva de este conjunto de cosas que esta macrocomisión trata y sobre las que tiene competencias, y por tanto yo tengo que de alguna manera ajustarme, seleccionar e intentar complementar en cierto sentido, y a ver si lo consigo. En primer lugar, yo quiero decir que yo me siento también en mi tierra. Linda decía, estoy en mi tierra, pues yo me siento también en mi tierra, porque Sevilla pues es tierra de España y por tanto me siento también en mi tierra. Y vamos entonces al contenido. Vamos a ver, la Comisión de Industria, la Comisión de Industria, Energía e Investigación acoge y tiene competencias sobre un conjunto de sectores que son absolutamente claves para el desarrollo de una economía competitiva en todas las áreas. Es decir, realmente es la segunda comisión con mayor número de miembros del Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que tiene 77 miembros, otros 77 suplentes, y todo eso suma más de un 20% del conjunto de los diputados que actualmente somos, 700. Entonces, eso da una idea de la envergadura que tiene. Y, como decía, bueno, pues trata de la política industrial, pero también de la política, de la política energética, del desarrollo de las tecnologías digitales y las telecomunicaciones, también de la política espacial y, por supuesto, de la investigación e innovación. Así que se pueden imaginar en ese macrocosmos la cantidad de cuestiones que hay, y todas ellas interrelacionadas, como decía, que no se puede diseñar una en función de otra porque el impacto que tienen es muy grande. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero, que yo creo que hay que subrayar. Cuando hablamos del futuro de la economía y hablamos de la competitividad de nuestra economía y hablamos del futuro de la industria, hablamos de energía. Es decir, la energía es fundamental. La capacidad que tengamos para utilizar unas fuentes de energía que, por un lado, ayuden a descarbonizar la economía y que para el año 50 podamos estar en una situación de cero emisiones, pero, por otro lado, sean eficientes y baratas, es fundamental. Y que, además, todo esto lo tengamos integrado en unas redes en el interior de la Unión Europea que optimicen tanto los costes como la propia distribución, pues es también fundamental. Por eso, ahora mismo estamos muy focalizados en el Fondo de Recuperación Económica como consecuencia de la pandemia y las crisis que esto ha supuesto, no solamente desde el punto de vista sanitario, que es la más importante y dramática, sino también desde el punto de vista económico, que es también enormemente importante y en muchas ocasiones también de un gran dramatismo por las consecuencias personales que tiene, y estamos focalizados ahí, pero al final, cuando hablamos de la Unión Europea, para qué sirve la Unión Europea, qué es lo que hace la Unión Europea y por qué tiene sentido, y además un sentido mayor que nunca la Unión Europea, pues la energía juega un papel fundamental. En ese sentido, yo solamente quería hacer dos apuntes. Estamos ante, en fin, una corporación tecnológica, la Corporación Tecnológica de Andalucía, empresas de distintos sectores, y en el ámbito de la energía yo quería señalar solamente un aspecto, porque no hay tiempo para desarrollar todo lo que está por venir y lo que ya va viniendo en este nuevo término parlamentario, esta nueva legislatura que acabará en el año 2024, porque, como saben, es de 5 años. ¿Y cuál es la esencia, en cierto sentido? Pues la esencia son dos. Una, el crear, o sea, desarrollar una estrategia de integración del sistema energético. En este momento, distintas fuentes de energía se dedican a distintas cuestiones. El petróleo se utiliza para el transporte y el gas para generar calor, aunque también para electricidad, y la electricidad para otras aplicaciones, ¿no? Pero un sistema basado en una electricidad renovable e hidrógeno tiene muchísimas más opciones de ser un sistema integrador. La electricidad se puede utilizar para producir hidrógeno y viceversa, ¿no? Además, la electricidad renovable podrá ser almacenada en forma de hidrógeno. Casi todos los sectores de consumo final
de energía podrán utilizar la electricidad o el hidrógeno, y el ejemplo un poco paradigmático es el transporte. Es decir, esto es fundamental, y esto me lleva al segundo punto, que es el hidrógeno. En este momento el desarrollo del hidrógeno, la inversión en estudios, en investigación, en innovación en el hidrógeno se ha convertido pues, en la línea, digamos, más estratégica desde el punto de vista de las fuentes de energía en la Unión Europea. En fin, hay toda una serie de iniciativas. Estamos ahora discutiendo un informe sobre la estrategia del hidrógeno en el Parlamento Europeo. Ha habido una consulta pública por parte de la Comisión. El informe está ahora ya en marcha en el Parlamento Europeo, y esto va a ser un elemento fundamental. Es muy interesante extenderse en esto porque es una gran novedad y es muy prometedora, y tengo que decir que los países, bueno, hay un acuerdo en relación a la importancia que tiene esta fuente de energía y hacer un gran esfuerzo, y los países que consumen más energía por razones industriales, por ejemplo el caso de Alemania, es extraordinario el hincapié, el esfuerzo, la dedicación que están haciendo en relación a poner este desarrollo, el desarrollo de esta fuente del hidrógeno digamos, en la parte más alta de la dedicación desde el punto de vista de la Unión Europea. Hay otra serie de aspectos que no voy a mencionar relativas a la renovación de edificios, pero eso tiene que ver mucho también con la innovación. Hay todo un proyecto de oleada segunda de renovación de edificios. Supone el 40% del consumo de la energía en la Unión Europea, y hay, en fin, toda una serie de batería de medidas que vendrán por parte de la Comisión en este tema, y desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la innovación, yo creo que también era interesante desarrollarlo. Pero como ya no puedo detenerme más en la energía, bueno, junto con esto tenemos el reglamento sobre redes transeuropeas de energía, que está muy vinculado a estos elementos que decía yo al inicio de integración de las fuentes de energía, y que bueno, puede constituir a lo mejor una sesión más corta o de alguna otra naturaleza que algún día pudiéramos tratar, porque es fundamental. Es decir, que al final esto es un elemento crucial para el desarrollo de nuestra economía, de la capacidad competitiva que tengamos, etc. El segundo elemento voy a dejar para el final, el que a mí me ha absorbido. Todos me absorben tiempo porque yo trabajo en esta comisión desde hace mucho tiempo y tengo que prestarle dedicación a todos ellos, pero voy a dejar para el último el de la digitalización, porque está extraordinariamente unido por razones obvias a la innovación, y es un elemento clave, y además es un elemento que ha adquirido digamos, una posición en cuanto a los objetivos europeos como consecuencia, en gran medida, de la situación de crisis por la pandemia que estamos viviendo, extraordinaria. En relación al Horizonte Europa, Lina se ha extendido con gran detalle. Yo quiero insistir que es vamos a ver, es el programa de investigación más importante desde el punto de vista de la documentación que hay en el mundo, y es un programa exitoso, es un programa donde no solo la investigación procedente de universidades o centros de investigación como tal públicos, sino por parte de todas las empresas, por parte de la pequeña y mediana empresa, ha sido capaz de movilizar esfuerzos, financiación y resultados, ¿no? España, hay que decir que en relación a las pequeñas y medianas empresas, es uno de los países que ha tenido más éxito, de acuerdo con los datos, en el sentido de que bueno, es el tercero en participación en proyectos, y dentro de esa participación en proyectos el primero entre liderazgos de proyectos, que ya saben que como mínimo tiene que acoger a 3 proyectos que se desarrollan en 3 países distintos, y en ese sentido pues hay que hacer y hemos intentado hacer un esfuerzo para que este nuevo programa europeo, hay una serie de aspectos que
Sí me gustaría volver a señalar pues, que hay mayores sinergias con otros fondos europeos, esto también lo ha mencionado Lina, como el Fondo Social o el Fondo de Cohesión, la aplicación del principio de ciencia abierta, es decir, que haya acceso abierto a las publicaciones, datos y resultados de las investigaciones financiadas con fondos europeos, y luego también unas reglas de participación, que este ha sido un caballo de batalla y lo es permanente. Yo recuerdo que yo formé parte en mi condición de académica universitaria, ¿no? Formé parte de un proyecto de investigación del 5º programa marco, así que hace ya mucho tiempo, y ya entonces pude comprobar hasta qué punto el acceso, la participación, las reglas para poder cubrir, en fin, todo aquello hasta que presentas el proyecto y luego lo gestionas, eran complicadísimas. Pues bien, en cada ocasión he estado presente en la regulación del programa marco, el 7º programa marco del Horizonte 2020, que es el último que ahora se cerrará, ahora del Horizonte Europa, y siempre las reglas de participación ha sido un caballo de batalla para que sean menos burocráticas, para que sean más sencillas, y aquí se le ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y espero que se compruebe de manera positiva. En fin, sobre las cifras en cuanto a finalmente la financiación de este programa, que han quedado alejadas de lo que pedía el Parlamento. El Parlamento pedía incrementarlo hasta 120.000 millones de pesetas, millones de euros, y bueno, ha quedado alejado de ahí, pero por lo menos hemos podido estar en una financiación similar a la que proponía inicialmente la Comisión, porque el Consejo la bajaba todavía muchísimo más. Ya está, quiero decir, yo no me voy a extender más en esto porque quiero dedicar el final de mi intervención a 2 temas. Uno, la digitalización, y 2, el tema que por razones obvias más preocupa en este momento, que es el de los fondos de recuperación, ¿no? Y cómo hacerlos, cómo optimizarlos de manera que efectivamente valgan para lo que tienen que valer, que no es otra cosa que para que nuestra economía, la economía europea en su conjunto, la economía de cada país, en nuestro caso en España, pues pueda realmente basarse, utilizar, tirar de ellos para dar un salto cualitativo, no solo para mantener ahí más o menos con paños calientes lo que hay, sino dar un salto cualitativo en la dirección que realmente permita el desarrollo de una economía globalmente competitiva, que es de lo que se trata, porque al final no hay autarquías de ningún tipo, ni nacional ni local, y estamos en un contexto no solo europeo, sino en un contexto global en el que hay que ser competitivos. Pues bien, en relación a la digitalización, más allá de los temas que ahora se han producido, la situación que se ha producido y su impacto, y etcétera, es un elemento absolutamente esencial. La digitalización es la clave, la llave, el motor de impulso, de desarrollo de una economía realmente competitiva. Si nos quedamos al margen de una transformación digital de la industria, de las empresas, de la educación, de la sanidad, de las administraciones públicas, y así podríamos ir sumando un etcétera bastante largo, pues realmente nos estaremos quedando en una situación de lenta decadencia, porque al fin y al cabo somos, como conjunto de la Unión Europea, un área del mundo con riqueza y que tiene mucho de dónde tirar hasta llegar a una situación de lamentable olvido, pero estaríamos en esa vía de descenso si no somos conscientes de la importancia que tiene la transformación digital. Y eso requiere muchas cosas. En primer lugar, yo quiero, y lo digo con otro aspecto que es de carácter más general que el de la digitalización, hacer mención al mercado único. El mercado único europeo es una de las bases por las cuales se crea la Unión Europea. La Unión Europea efectivamente nace como una respuesta a un sistema más integrado, más coordinado, en el que se puedan compartir esos valores de la defensa de la paz y de la libertad después de la Segunda
y catastrófica guerra mundial. Pero además de eso, en un momento determinado, empezando pues por el carbón y por el acero, ya desde los años 50, pues se tiene la visión de que una mayor integración económica, que compartir, en fin, espacios económicos, también integran, también unen, y porque al final tenemos que defender intereses comunes. Y aquello que tenía esa interpretación al principio, ahora en los últimos 15 años, últimos 20 años, últimos 10 años, se ha ido agudizando en su valor. Es decir, como el mundo se ha hecho global y tenemos que situarnos y competir en un contexto global, se necesitan grandes unidades donde la inversión se pueda desarrollar en unas economías de escala que permitan un retorno por el coste que tienen estas inversiones. Y en ese sentido, el mercado único se hace fundamental. Un mercado con unas reglas comunes, un mercado no fragmentado, un mercado de casi 500 ahora con la salida del Reino Unido, pero bueno, que a lo mejor de una u otra manera volverá en este aspecto al menos al mismo sistema, pues dan una potencia a la inversión, al desarrollo de la innovación, al desarrollo de tecnologías disruptivas, en fin, que permiten optimizarlo como sería imposible en cada uno de nuestros estados, aun siendo estados grandes, desde Alemania a los estados más pequeños como los de los países bálticos, no digamos, ninguno tenemos capacidad de afrontar los retos extraordinarios que hoy están delante de nosotros y que, para empezar, están configurados por la creación de una economía de datos, de una economía digital, etcétera. Por lo tanto, ese es un objetivo que la Unión Europea tiene que facilitar al máximo, porque le da sentido plenamente, le daba sentido ya antes y ahora le da todavía más sentido. Y ese objetivo ha ido avanzando a lo largo de esta última legislatura, también de la anterior. Yo he tenido la suerte de estar allí desde el año 2004, donde las tecnologías digitales no se habían ni sembrado. No es que empezaran a germinar entonces, sino que no se había prácticamente ni sembrado, donde el acceso a Internet pues era muy reducido para unas cuestiones digamos, muy reducidas también, información, etcétera, donde los teléfonos inteligentes no existían, etcétera. Entonces, todo ese proceso, es decir, realmente a través de todo ese proceso se ha podido estar presente desde el punto de vista de la Unión Europea, y se han ido tomando muchas decisiones para facilitar el desarrollo del comercio electrónico, para impulsar las redes que necesitamos de alta velocidad, de alta calidad, etcétera, para afrontar los desafíos que también genera la digitalización, como son pues la privacidad de los datos, en fin, y cuestiones de otra naturaleza. Es decir, que ahora mismo contamos con un conjunto digamos, en unos casos son una legislación directamente, en otros casos son, digamos, un acuerdo, un entendimiento sobre cómo tienen que funcionar determinados asuntos, pero hay mucha regulación también, indudablemente, y es una regulación que, porque afecta al mercado único digital en este caso, está transferida a la Unión Europea. Bien, todos esos pasos se han dado, se seguirán dando y tal. ¿Qué ha ocurrido y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en un momento en el que la pandemia, como decía, yo diría que la pandemia a estos efectos ha utilizado esta situación, en fin, ha actuado como unas lentes de aumento donde claramente se ve una imagen con un detalle extraordinariamente nítido que nos dice que hay que acelerar, hay que apretar el acelerador, hay que apretar y acelerar la digitalización en Europa, porque si no, pues nos quedamos atrás. Las necesidades, yo creo que en el desarrollo que ya tenemos de digitalización, que es muy amplio en toda Europa y desde luego en España también, en materia de redes, España es uno de los países que tienen una cobertura y un desarrollo, porque ha habido mucha inversión en redes de fibra óptica, en redes de muy alta capacidad. Pues, ¿qué ha sostenido realmente la economía? ¿Qué ha sostenido realmente la economía
en los meses más duros de la pandemia, estoy pensando marzo, abril, mayo, incluso junio, en aquellos meses de confinamiento absoluto, pues lo han sostenido las comunicaciones electrónicas y las tecnologías digitales, que nos han permitido desde casa, en realidad, poder trabajar, que quienes estaban todavía en periodo educativo, de cualquier edad, desde los más pequeños hasta la universidad, pudieran no perder un ritmo básico, al menos, de su formación, que ha facilitado el ocio en ese contexto de encapsulamiento en el que hemos estado, que ha facilitado una cosa fundamental en esas condiciones, que es el contacto con los seres queridos, familia, amigos, etcétera. O sea, que realmente nos ha permitido estar en el exterior, aunque estuviéramos realmente muy en el interior físico y a veces en unos espacios tan reducidos que, bueno, parece increíble, ¿no?, que se hayan podido hacer tantas cosas. Eso ha llevado a que las personas tengan, todas esas personas de distintas edades que han tenido una vivencia de ese tipo, hayan comprendido cómo solo lo habrían hecho mucho más lentamente, la necesidad de que la digitalización, que las tecnologías digitales tuvieran o tengan un desarrollo que nos permitan afrontar, pues, para empezar, nuestro trabajo siempre que se hagan esas circunstancias, o para, sí, quiero decir, el pequeño comercio, los restaurantes, y cantidad de negocios de esas dimensiones están sobreviviendo con muchísima dificultad. Desgraciadamente, muchos han desaparecido. Es impresionante ver las calles de las ciudades con se vende o se alquila y todo, y el cierre. Pero bueno, quienes han podido sobrevivir en buena parte lo han hecho utilizando esas tecnologías para hacer una mejor gestión de sus productos, utilizando esa tecnología para ponerlo en conocimiento de un número de potenciales clientes infinitamente mayor, en fin, y muchas otras cuestiones. En ese sentido, no me quiero extender mucho más porque no quiero dejar de decir algo sobre los fondos de recuperación, pero es clave que pisemos ese acelerador, y en España es fundamental. En algunas cosas vamos muy bien, en otras estamos retrasados. Por ejemplo, estamos retrasados en cuanto a la formación, en cuanto a la educación en estas materias, en fin, vinculadas a la ciencia, a la tecnología, etcétera, como se llama STEM en el acrónimo, pero también estamos retrasados en la iniciación a la comprensión de cómo funciona este mundo computacional en la educación. En la educación hubo un momento en que la física, la química, la geología, la biología se convirtieron en materias obligatorias para entender cómo funciona el mundo físico, el mundo biológico. Pues bien, ahora es necesario una formación para entender cómo funciona el mundo computacional. La programación, que es en el inicio una tarea muy sencilla, donde los niños pueden jugando aprender lo básico y luego seguir aprendiendo, es fundamental para entender cuáles son esas lógicas de funcionamiento que luego van a dar a los profesionales, a los adultos, a quienes trabajen en unas profesiones o en otras. No hace falta que todo el mundo sea ingeniero de telecomunicación o informático, pero todo el mundo tiene que tener unos recursos formativos que les permitan que no se quedan atrás. Es decir, y esto es absolutamente esencial. Y ahora hay que afrontar el problema que se produce con personas, en fin, que ya son más mayores, que han podido perder sus empleos, etcétera, pero hay que pensar en el medio y el largo plazo y, por tanto, tenemos una enorme responsabilidad, en vez de discutir tantas otras cosas, sinceramente, en relación a la educación, que son un poco, como mínimo, en fin, inútiles, como estamos viendo también estos días, pues en centrarnos en aquello que realmente va a servir para que una persona que hoy se está formando en el futuro tenga una capacidad de proyectarse en un futuro profesional, y proyectándose en ese futuro profesional, proyectarse como ser humano, ¿no? Y bueno, yo me voy a quedar aquí. En ese sentido, está muy bien que
se haya dicho que el Fondo de Recuperación se tiene que dedicar, la parte que va de transferencias, pues un 20% tiene que ir dedicada a la digitalización. La otra pata es el Pacto Verde, la necesidad de, en fin, contribuir decisivamente a que nuestro planeta sea un planeta limpio. Hay que tener siempre un poquito las cosas bien pensadas, el equilibrio que no lleve a una deslocalización por mor de que imponemos tantas obligaciones, reglas, etcétera, que al final pues hay compañías que se van porque no renta la inversión. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, desde luego sobre la base de desarrollar una economía que sea una economía no contaminante. Y bueno, y aquí me quedo, diría muchísimas cosas más, pero me parece que me he pasado ya muchísimo. Simplemente, en cuanto a las claves del Fondo de Recuperación. Vamos a ver, dos cosas. Una, en cuanto a la situación en la que nos encontramos ahora. La situación en la que nos encontramos ahora es que como el fondo se ha ligado al presupuesto financiero multianual, al que va del año 21 al año 27, y ese se tenía que decidir ahora, porque el otro ya está decidido, pues nos encontramos en una situación de, bueno, ¿qué pasa, no? Si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto, ¿qué pasa con ese fondo? Que ya se han enviado los planes por parte de muchos países a la Comisión Europea. España ha enviado también su plan. ¿Y qué pasa? Es decir, nos quedamos sin poder hacer nada, ni tenemos presupuesto, ni se pueden liberar esas transferencias. Y vamos a ver lo que pasa, pero se está haciendo un gran esfuerzo en las horas, en las horas. O sea, yo ayer, hoy, un programa en el entorno también de la investigación y la financiación del que no he hablado, que por primera vez se ha diseñado y tiene una financiación de 6.200 millones de euros, se llama Europa Digital, y que está dedicado pues, a facilitar, por ejemplo, la compra de supercomputadores del nivel que no tenemos, incluyendo el de Barcelona en Europa, y que obliga a centros de investigación y empresas a salir al exterior cuando hay que hacer determinadas, determinado uso de capacidad y de potencia muy fuerte de análisis de datos, pues a comprar 2 supercomputadores, que está destinado también a desarrollo de proyectos en ciberseguridad, que es un elemento también clave del que no he hablado porque no me da tiempo, que está destinado también a la formación digital avanzada, etcétera. Este es un programa de fomento, de ayuda, que luego se repartirá entre distintos proyectos para esto, ¿no? También tampoco he hablado de inteligencia artificial y de datos, que son 2 elementos claves. Inteligencia artificial es la tecnología que luego permite que con los datos, una enorme cantidad de datos, masivas, infinitas cantidades de datos, pues se puedan obtener resultados que mejoren desde, aplicaciones sanitarias hasta intervenciones quirúrgicas, pero que afecta a la educación, que afecta a la industria, que afecta al transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre este tema la Comisión no ha sacado nada más que una comunicación, va a venir con una legislación a primeros del primer semestre del año que viene. Hay muchos problemas ahí que tienen que ver no solo con la parte más tecnológica, sino con la parte más garantista, ¿no? En relación a la responsabilidad, en relación también a los temas éticos que puede comportar, etcétera. Y luego está el gran tema de los datos. El gran tema de los datos está relacionado a un espacio europeo de datos, otra vez relacionado con el espacio único digital, que puedan fluir libremente. Ahora mismo tenemos unos datos muchos datos, se producen muchísimos datos, no solo los datos que se producen en redes sociales o en los buscadores, sino los datos cada vez más importantes en términos de cantidad y de utilización y de calidad que va a producir la industria. Imaginemos los circuitos de Internet de las cosas, por ejemplo, lo que supone la producción de datos. Pues bien, si nosotros tenemos 17 silos regulativos en la Unión Europea, 27 son nuestras comunidades, 27 ahora sigue el Reino Unido
en la Unión Europea, pues hay que imaginarse hasta qué punto es un disparate. Es decir, en ese sentido hace falta crear ese espacio común de datos, hace falta una estandarización para que permita la interoperabilidad en las aplicaciones y en los servicios, en fin, todo eso está en marcha y todo eso va a ser decisivo también. Pero bueno, en cuanto al plan de recuperación, las cifras ya las saben mejor que nadie, son un total de 750.000 millones, aunque el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el fuerte, son 672.000, 360 en subvenciones, me parece que es un 60, un 40% aproximadamente, ¿no? Era a la inversa, porque al principio los préstamos iban a ser mayor que las subvenciones, luego se ha invertido, y lo importante es pues cómo se gestiona y a qué se dedica, porque claro, aquí es ser o no ser, aprovechar la oportunidad o no aprovechar la oportunidad. Entonces, no nos podemos permitir no aprovechar la oportunidad. Eso significa que el compromiso desde las instituciones políticas, bien sean las europeas, bien sean las nacionales, y por parte de quienes físicamente, quienes lideran y quienes gestionan en esos ámbitos de las instituciones políticas, debe ser fundamental para no malgastar. Para, entre otras cosas, la parte de préstamos, pues, si se piden, pues hay que devolverlos, ¿no? Pero también la parte de transferencia, al final, es tirar un dinero que es un dinero que aportamos entre todos, nosotros en nuestra cuota parte y los demás países también. En ese sentido, es muy importante que valgan para y que afecten a sectores que realmente den un impulso a la economía española. Lina ha mencionado los 14 ecosistemas industriales que la Comisión ha subrayado como grandes áreas. Yo no los voy a volver a mencionar, pero bueno, todos ellos tienen una gran importancia por su impacto en las distintas economías, en unas más, en otros menos. El turismo para otros es muy importante, para otros no es tanto, pero hay de todo. Es muy importante que estén afectadas todas las cadenas de valor, es decir, y ahí no he hecho mención a la política industrial, porque la política industrial en Europa no hay una política industrial como tal, es decir, se compone de distintos aspectos que afectan a la industria, que afectan a la política industrial, pero no la hay. Ahora hay una decisión de desarrollar una estrategia industrial que todavía la Comisión no ha presentado, y hacía mención a un informe del Parlamento que vamos a votar mañana, y que, bueno, hemos discutido, he participado mucho también en ese informe, pero es un informe del Parlamento, es un informe de propia iniciativa del Parlamento para decirle a la Comisión lo que pensamos de cara a cuando la Comisión venga con un informe ya de otra naturaleza, donde parte de ese informe pues tendrá un componente legislativo. Pero por primera vez se va, digamos, a cambiar esa especie de patchwork en que consiste la política industrial europea por algo más coherente, más consistente, etcétera. Pero esto todavía está por venir. En relación a los fondos, yo quería señalar lo siguiente, y a propósito de España, pero lo que pasa es que lo conocen mejor que yo. Hay dos cosas. Una, España, el Gobierno de España, tal y como se predica en su Plan Nacional de Recuperación, denominado España puede, quiere concentrar las transferencias en los primeros 3 años, del 21 al 23, el reparto de los gastos por área, en fin, las llamadas palancas de cambio, pues lo tienen que conocer porque se ha hecho público. Agenda urbana y rural 16%, infraestructuras y ecosistemas resilientes 12,2%, transición energética 8,9%, una administración para el siglo XXI 5%, modernización y digitalización del tejido industrial de las pymes, recuperación del turismo y, en fin, y impulso de una España emprendedora 17%, y bueno, y el resto distribuido en otras cuestiones. Es decir, que ahora, ¿cómo se van a ejecutar los fondos? Pues también por parte del Gobierno se ha establecido que sería a través de una nueva comisión interministerial, de los ministerios afectados, de la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, en la que participarán tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, foros y consejos de alto nivel con empresas y más sectores, comisión mixta de la Unión Europea de Congreso y Senado, en fin,
Lo que hay que garantizar es que desde España, y ahí todos los actores tienen un papel importante que jugar. Lo tienen los actores políticos, todos los partidos políticos, gobierno y oposición, lo tienen los sectores empresariales que están extremadamente afectados a la hora de la presentación de proyectos y a la hora de encaminarlos en esa dirección que con los dos grandes guías de la economía, Pacto Verde y digitalización, bueno, pues es un cauce por el que caben en muchas cosas que al final redundan en que estemos en una posición de verdad de competencia en España en Europa y Europa en el mundo. Y luego está bueno, digamos, debate que hubo y la solución que fue qué capacidad tendría la Comisión Europea y el Consejo de intervenir en el caso de que hubiera desvíos, es decir, que se están dando unos fondos que no se están dedicando a ello. Porque esto puede ocurrir también, ¿no? Y no sería la primera vez que ocurre. Bueno, pues ahí hay un sistema de valoración de los planes nacionales anuales que se llama el semestre europeo, porque es el semestre, que es el primer semestre de cada año, donde se evalúan los planes que tienen cada uno de los gobiernos para, en fin, para invertir, etcétera, que luego en el segundo semestre el resultado de esa valoración por parte de la Comisión, que ahora iría reforzada con una intervención también del Consejo, etcétera, van a guiar pues la elaboración de los siguientes presupuestos. Si ahí hubiera unas desviaciones muy significativas, pues hay unos mecanismos para encauzar ese desvío por parte de un determinado país. Y finalmente, en relación a esta situación que ha comentado yo al principio de bloqueo, porque los húngaros y los polacos, con más existencia en cierto sentido los húngaros, pero bueno, ambos dicen que no, que el Estado de Derecho, que como saben, bueno, ya se le ha advertido, por ejemplo, a Polonia muchas veces, por ejemplo, sobre su intervención en el Poder Judicial, es decir, que no garantiza, porque hay democracia, el sistema político democrático está basado en la división de poderes y que esas intervenciones lo que hacen es anular una de las patas fundamentales de esos contrapesos. Esto en Polonia se les ha hecho muchas veces, otras cosas también a Hungría y otras también, además de esta, a Polonia, y nunca se han utilizado el mecanismo que tiene la Comisión para sancionar esto. Ahora se quiere tener esa condicionalidad de que si no se cumple el Estado, o sea, un elemento fundamental del Estado de Derecho, pues podría haber esta congelación de fondos total o parcialmente. Pero, vamos a ver, se está trabajando en la búsqueda de solución, se está trabajando. Ha habido que suspender hoy, yo decía antes, yo estoy en la comisión negociadora del programa digital europeo, la reunión con el Consejo que teníamos esta tarde, porque ya era para cerrar la cantidad y la distribución de la cantidad en relación a las distintas partidas y no se ha podido porque sigue abierto este otro tema del presupuesto multianual. Pero, por ejemplo, parece ser, si no me equivoco, esto es una información de ayer o antes de ayer, que Macron estaba proponiendo y Francia estaba proponiendo que se desligaran los dos fondos. O sea, al fin y al cabo, aunque los préstamos que se pudieran conceder irían con cargo, son mancomunados e irían con cargo al presupuesto financiero multianual, pues se tendría que considerar los fondos de recuperación y resiliencia, esos 750.000 millones, básicamente como un acuerdo intergubernamental y el presupuesto, por otro lado, con otra base jurídica distinta que permite que si no hay un acuerdo, como ocurre, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos realmente maestros ya en prorrogar presupuestos, ¿no? Pues que permitiría prorrogar el presupuesto actual de la Unión Europea hasta conseguir finalmente un acuerdo con los países, en este caso los dos países que plantean esas cuestiones, que quieren bloquearlo. No sé qué triunfará, pero yo estoy segura que se va a encontrar una solución. Muchísimas gracias y, bueno, he dicho que iba a ser breve, pero he sido como el océano, inmensamente amplia. Bueno, muchas gracias, Pilar.
Sabemos que el tema es tan sumamente amplio e importante que además intentar limitaros a vosotros, a las ponentes, a un tiempo tan corto como hemos dicho es difícil, pero bueno, todo ha sido muy interesante. Además, quiero decir que ha sido, yo creo que hemos apreciado tu aportación sobre el sector energético. Pues es muy importante. Nosotros recientemente tuvimos en el mismo sentido una sesión con Iberdrola también y luego también a mí me ha parecido muy interesante la aportación que has hecho de la educación, ir a la educación de la lógica de la digitalización. Gente que ya de mi edad, que aunque seamos ingenieros, pero esa lógica no la tenemos. Y yo creo que esa lógica hacia la digitalización y al entendimiento, yo creo que eso hay que funcionar. Bueno, no me voy a extender más. Pasamos a agradecer a las dos ponentes y pasamos al turno de palabras, al turno de preguntas. Yo no sé si... A mí me gustaría, como decíamos antes, empezar por la primera, que va a ser muy, muy rápida. Con las noticias que estamos teniendo últimamente, a las que las dos ponentes se han referido, hay cierta inquietud en que realmente va a haber algún problema de retraso en la materialización y la puesta en ejecución del fondo de recuperación. Y ya aprovecho por una segunda pregunta. Sí que por el nicho en el que Corporación Tecnológica está, en la innovación empresarial, y por ese gap que tiene España principalmente, que somos relativamente buenos, estamos en muy buena posición en la investigación, pero estamos en una situación muy deficitaria en la innovación, esa investigación al mercado. Sí, nos gustaría que se presionase para que este fondo no se dedicase se dedicase la parte que sea necesaria a la innovación empresarial. Esa parte importante. Y no es mucho más fácil dedicarlo a la ejecución industrial, a la ejecución. Entonces, esas son las dos preguntas que yo quería transmitir inicialmente. Ese posible retraso por las noticias políticas que tenemos recientemente de estos dos países que se han nombrado y, por favor, a ver si la apuesta decidida sobre una parte importante de los fondos hacia la innovación empresarial. Sí, os pedimos, perdón que interrumpa, sí os pedimos que seáis breves en las respuestas porque las intervenciones han sido largas, tenemos que dar paso también a que los invitados puedan hacer preguntas y sabemos que doña Lina Gálvez tiene un evento a las 11 que conectarse. Entonces, muchas gracias, intentad ser directas en las preguntas y a los invitados deciros que podéis ir levantando la mano o escribirnos en el chat para solicitar preguntas a doña Pilar y a doña Lina. Muchas gracias. Bueno, pues ¿se me oye? Sí. Bueno, el tiempo es una variable relativa, ¿no? Por lo visto. A mí me habría encantado tener una conversación directa con los representantes, digamos, con los socios de la Corporación Tecnológica Andalucía, porque creo que las inquietudes de ellos son las que pueden tener mayor interés en contestarle preguntas directamente, pero bueno, se ve que finalmente pues nos vamos a quedar sin tiempo para hacerlo. Yo tengo un acto con la comisaria precisamente de investigación e innovación, con María Gabriel, y como estaba tasada hasta las 11, pues así lo hemos gestionado el tiempo, ¿no? Las reglas de juego, bueno, pues tienen eso, ¿no? Que hay que cumplirlas. En cuanto al retraso, pues yo creo que bueno, que es posible que haya un retraso. Yo creo que sería un error enorme, porque estamos frente a una caída. Bueno, yo que les voy a contar a ustedes que tienen empresas que tienen que sacar para adelante, con trabajadores que tienen que sacar para adelante, que no sepan ya. Estamos en una situación realmente muy, muy complicada, con muchísima incertidumbre, con una caída del PIB que no se conoce en tiempos de paz. Y, por tanto, hay que tomar medidas completamente extraordinarias. Hace falta muchísima, digamos, que el sector público dé ese paso adelante. Esto no quiere decir socializar una pérdida del sector privado, estamos hablando de eso, sino que estoy escuchando un acople de fondo, no sé bien.
Entonces, realmente necesitamos esos fondos. Necesitaríamos además que esos fondos fueran también una parte de ayudas directas y que no fueran solamente en torno a la deuda. Esto es importante porque estamos llegando a unos niveles de deuda altísimos. Ya los veníamos teniendo de la anterior crisis, que además se gestionó con unas medidas que además causaron muchísima desigualdad, que han causado muchísimo malestar social y que además, bueno, pues no sirvieron para sacarnos de la crisis, ¿no? Entonces, necesitamos no seguir alimentando esa deuda. Es verdad que la capacidad que tengamos para devolver esa deuda también va a depender de nuestra capacidad de crecimiento. No es un absoluto en sí mismo, sino que si hacemos las cosas bien y luego tenemos capacidad de crecer, pues también tendremos más capacidad de devolver esa deuda. Por tanto, yo creo que no hay que parar ni un momento de intentar que el dinero llegue lo antes posible, ¿no? Hay distintos métodos que pueden, digamos, bueno, pero hay también, digamos, medidas que se pueden hacer más a corto plazo, otras que se pueden acometer más a largo plazo, como por ejemplo incluso modificar los tratados y el principio de unanimidad, ¿no? Que es algo que en algún momento va a haber que abordar. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que si se hacen medidas ahora mismo muy contundentes frente a esos dos países, ¿no? Que sin duda eso no quiere decir que no se tenga que respetar el Estado de Derecho, que yo soy de las que piensan que se tiene que respetar el Estado de Derecho, puede que tengamos que lo del Brexit sea un juego de niños, ¿no? O sea, que también tenemos que tener en cuenta que los equilibrios son muy complicados, son muy difíciles, pero que hay que poner encima de la mesa y por encima de cualquier otra cosa que necesitamos sí o sí esos fondos. Los necesitamos en el corto plazo para ayudar a las empresas, para ayudar a las familias, para ayudar también a los estados a salir adelante de esta crisis, y los vamos a necesitar también para salir, digamos, pues transformándonos, ¿no? Y luego, en cuanto a la innovación empresarial, ¿no? Que los fondos pues vayan más a la parte de innovación y no tanto a lo mejor a la parte de investigación. Pero es que la innovación no se entiende sin investigación. No existe, porque la innovación que realmente lo es una investigación basada en el conocimiento. Y por tanto necesitamos también esa innovación. Y además sabemos, cuando se estudia, por ejemplo, se estudia la innovación en el pasado y se estudia, digamos, muchas de las grandes innovaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo al iPhone? El iPhone. El diseño que finalmente y la capacidad de comercialización de Steve Jobs y de Apple, sí, pero el iPhone, todo lo que hace al iPhone ser el iPhone, el GPS, el Internet, etcétera, etcétera, todo eso está basado en investigación básica, curiosamente, principalmente financiada con dinero público, que tenemos que financiar con impuestos que la propia Apple luego no quiere pagar, ¿no? Por tanto, no podemos pensar en la innovación desconectada de la investigación. Lo que tenemos es que, al revés, mejorar precisamente esas sinergias, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando, yo creo que mucho desde Europa, desde distintos ámbitos, desde el Programa de Europa Innovadora, con el Consejo Europeo de Innovación, con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, del que he sido ponente, también con el tema de la formación, la educación y la formación, que como ha dicho Pilar, me parece importantísimo, y lo es importantísimo. También es uno de los expedientes con los que yo estoy siendo ponente, pero desde el ámbito del empleo, y lo que hay es que mejorar precisamente esa sinergia. Que vamos retrasados en innovación, no solamente España, lo va toda Europa. Aquí en España, ¿qué pasa? Bueno, pues que además estamos especializados en sectores que no han sido precisamente intensivos en innovación, que no son sectores de alto valor añadido, en la mayoría que no tenemos esas grandes empresas que hacen como tractores. En Andalucía, pues eso, pues todavía más, ¿no? Entonces, debemos realmente establecer, bueno, yo creo que instituciones como las que representáis y como la que estáis formando socios son muy buenas precisamente para establecer también esas sinergias para compartir información,
para proveer servicios, ¿no? Muchas veces no es tanto, las empresas no necesitan tanto subvenciones en muchos casos, que también, pero todo a lo mejor las más pequeñas, las pymes, bueno, pues servicios que les permita, bueno, pues mejorar también digamos, la puesta, el desarrollo empresarial de sus innovaciones, ¿no? Aquí hay grandes universidades en Andalucía que se han puesto mucho las pilas en estos años, ¿no? Y que, bueno, pues necesitamos, también es verdad que necesitamos que haya una flexibilidad más grande y mayor en toda la burocratización. Debemos simplificar muchísimo todos los procesos. Eso es otra cosa que se está cometiendo también. Para eso también toda la digitalización del sector público debería ayudar en gran medida a esta digamos, simplificación de los procesos. Una de las cosas que se quieren acometer también en el nuevo Horizonte Europa, y también con todo el plan, por ejemplo, bueno, pues de la Unión Europea de digitalización del sector público, bueno, pues para facilitar también esa sinergia. Hay muchas herramientas. Están, por ejemplo, las comunidades de innovación y conocimiento, las KICs, y también es verdad que ahora mismo son estructuras que, digamos, son procesos. Los procesos ahora tienden a concentrar la innovación en unos determinados polos de innovación, ¿no? Y yo creo que eso hay que romperlo. Eso desde Europa se intenta hacer también, con las políticas europeas se intenta hacer también, pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y nunca hay que olvidar que nuestro gran déficit de inversión en I+D es sobre todo del sector público, pero sobre todo del sector privado, ¿no? Y esto también hay que mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues estos procesos históricos de concentración de la innovación en determinados polos, y Andalucía no está en esos polos de innovación, por eso normalmente en torno a las grandes ciudades, bueno, pues eso hay que revertirlo con muy buenas políticas públicas y con una inversión muy grande también en esas instituciones que permitan, en esos hubs, en estas corporaciones tecnológicas como esta, que permitan que afloren esos polos de innovación, y también, por supuesto, con una formación muy buena en educación y también de la mano de obra, y como digo antes, también simplificando los procesos, y para ello toda la digitalización debe ser un asunto clave. Perdonadme si me he extendido un poquito más, pero es que tengo, como os decía antes, tengo ahora este acto precisamente con la comisaria de innovación, de investigación y de educación, con Marilla Gabriel, sobre hubs de innovación, precisamente, y entonces, bueno, pues no puedo quedarme más tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Son muchas cuestiones las que trabajáis en el Parlamento Europeo. Agradecerte todo lo que aportas desde allí y todo, digamos, ese nexo que tenemos los españoles y los andaluces a través de las parlamentarias españolas, como en este caso tú, Lina, y agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo y tu trabajo. Muchas gracias por tu cercanía, por tus explicaciones. Hay algunas preguntas más, pero sabemos que te tienes que desconectar. Doña Pilar, ¿puede quedarse unos minutos? Sí, yo tengo que irme también luego, pero me puedo quedar unos minutos. Yo tengo que conectarme también con María Gabriel, pero mientras empieza, y dado que hemos sido muy extensas, me puedo quedar unos minutos al menos, ¿no? Sí, simplemente, bueno... pero en otras, pero estoy dispuesta en otros momentos, vamos. Claro. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina, por tu cercanía y por tu disposición. Seguimos con las preguntas. Nuestro presidente, don Francisco Mochón, quería conectarse un momentito porque también tenía que ausentarse, pero aquí lo tenemos para poder hacer la pregunta directamente, en este caso ya a doña Pilar. Pues sí, muchas gracias, Vanessa. La pregunta es, de las palabras de doña Pilar del Castillo se infiere como que ya el gobierno español ha decidido no utilizar en la primera fase lo que serían los créditos. ¿Sabe si ese es un tema ya cerrado o todavía ahí se puede revertir y pedir, no solo acudir a lo que serían las subvenciones, sino también desde un principio a los préstamos? Bueno, pues yo no tengo ni idea.
Sinceramente, es que yo estoy en el Parlamento Europeo y además en un partido político en España que está en la oposición. Es decir, que yo, en fin, si me guío por lo que ha dicho el Gobierno y sobre todo por lo que ha expresado en distintas ocasiones la ministra de Economía, Nadia Calviño, en principio eso está ahí y ya veremos, ¿no? Lo que hay más urgencia es que se puedan liberar los fondos para las transferencias, ¿no? En ese sentido, yo insisto en que creo que al final se logrará un acuerdo. Deshacer ese nudo gordiano ahora de el bloqueo que están estableciendo Hungría y Polonia, vamos a esperar un poco, pero yo creo que eso se va a poder poner, digamos, a solucionar de una u otra manera y que a partir del inicio del 2021, como estaba previsto, esos fondos se pueden empezar a liberar, que son una cantidad muy notable de fondos, donde el Gobierno además quiere utilizarlos entre el 21 y el 23, ha presentado sus líneas en el programa que ustedes conocen y yo he comentado antes, y luego en relación a la pregunta que se ha hecho por parte del director general sobre, bueno, ¿no sería importante que se atendiera más a la innovación? Somos buenos en investigación, pero luego tenemos ahí el problema ese cuello de botella que es la innovación, el close to the market, que dicen en inglés, ¿no? Es decir, que cuando se va a aplicar, cuando tiene que llegar a entrar en el mercado. En ese sentido, en este horizonte Europa se ha hecho también hay algunas novedades, como la creación del Consejo Europeo de Innovación, que va a trabajar conjuntamente con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para apoyar las tecnologías más disruptivas, de las empresas más innovadoras, etcétera, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la utilización de esos fondos para esos proyectos de investigación, pues ya depende de los actores que tienen que intervenir, de las empresas que presenten los proyectos, de las comunidades autónomas, que es la que tiene que centralizar esa recepción, de la negociación de las comunidades autónomas con el Gobierno de España, en fin. Pero todo eso ya tiene un acomodo dentro del desarrollo de las estrategias dentro de cada país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doña Pilar. Nos llegan algunas preguntas de las empresas, no a través del chat, sino del correo electrónico. Aquí estamos multicanal totalmente y lo vamos a hacer rápidamente. Sí son preguntas, doña Pilar, muy concretas sobre los fondos de recuperación europeos, sobre los Next Generation EU. No, sé que hay poca información más concreta sobre este tema, pero yo las voy a lanzar si hay alguna información más. Nos preguntan cómo se enlazan y encardinan las políticas industriales energéticas y de transformación digital desarrolladas por la ITRE con los fondos de Next Generation EU para estas temáticas. Bueno, vamos a ver. Hay un marco, digamos, no solamente orientativo, sino más que orientativo, al que tiene que ajustarse los fondos de recuperación, ¿no? Que son las transferencias, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía verde, es decir, de todo lo que tenga que ver con la descarbonización de nuestra economía, de tal manera que en el año 2050 pueda haber una economía con cero emisiones, y por otro lado la digitalización, es decir, todo aquello que vaya en la dirección de desarrollar pues, una economía y una sociedad digitalizada. Entonces, esas dos son los grandes ejes. Cualquier propuesta que entre en ese digamos, gran diseño, gran escenario, y que prácticamente pueden ser todas, ¿no? Pues tienen cabida para poder recibir esos fondos, fondos que, como decía, por ejemplo, en lo que conocemos del plan del Gobierno que ha presentado a la Unión Europea, pues, por ejemplo, hay un 8,9% para lo que se llama la transición energética justa e inclusiva.
En relación a esto, que en la Unión Europea se han destinado un total de 10.000 millones de euros, pues va encaminado a los países, digamos que el país más claro, con unos rasgos más claros en este sentido es Polonia, donde el peso del carbón pues alcanza el 80% de la economía, de la energía que consumen en todos los niveles, industriales y no industriales, y entonces para ayudar a esa transición en países tan dependientes todavía de fuentes de energía como esta, pues se puede hacer. En España quedan restos, bueno, pues esos restos también podrían estar afectados por esto, ¿no? Pero hay un catálogo, la modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, la recuperación del turismo, el impulso a una España nación de emprendedores. Esto tiene un 17,1% de acuerdo con el programa del gobierno. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, un 17,6%. En fin, que hay una serie de líneas que desde el punto de vista del gobierno entiende que es un desarrollo de esos dos grandes ejes que yo mencionaba y que evidentemente pues es decir, caben realmente pues muchísimos proyectos que vayan en esa dirección. Así que lo que hay que hacer es, que ya seguro que lo están haciendo, es elaborar los proyectos que luego pues a través de todo el articulado de la comunidad, la conferencia sectorial de fondos europeos, del gobierno con todas las comunidades, los gobiernos y consejos de alto nivel con empresas y otros sectores, etcétera, pues vayan abriéndose paso para que esos proyectos pues obtengan la financiación que plantean que necesitan, ¿no? Ojalá sea así, entonces eso hay que presentar buenos proyectos en la buena dirección y desde luego no tendría, a mi modo de ver, mucha justificación que esos buenos proyectos en la buena dirección no se financiaran. Desde luego estamos ante un gran reto, ¿no? Y ahora es el momento de que esos proyectos realmente capten esos fondos. Una última pregunta, porque ya vamos muy mal de tiempo, pero nos preguntan si se sabe cómo y cuánto del presupuesto de los fondos Next Generation EU se asignarán a las comunidades autónomas. Doña Pilar. Pues esa es otra, ¿no? Porque eso es una cuestión interna, no es una cuestión de la Unión Europea. Es decir, cómo y cuántos va a recibir cada land alemán, cada estado alemán, cómo y cuánto va a recibir cada comunidad autónoma en el caso de España o cada región en el caso de Italia. Pues esto es una cuestión interna y pues está me imagino que en parte en las manos de cada comunidad, si considera que no se ha impartido la justicia de vida a una comunidad, pues pelear porque el porcentaje de los fondos que llegan a una determinada comunidad sea el que consideran, en fin, razonable, ¿no? Es una cuestión más interna. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Pilar. Es un tema apasionante, hay muchas incertidumbres, estamos ante un gran reto y lo importante es que las empresas realmente, ¿no?, que estén preparadas con estos proyectos que comentábamos para realmente poder impulsar la innovación, en este caso en España y en Andalucía. Muchísimas gracias, pues yo, Pilar. Por mi parte, quiero dar las gracias también y nada, decir que, bueno, yo estoy a disposición de futuros debates. Antes comentaba que a veces hay una especie de muro insalvable entre lo que hacemos en la Unión Europea y la transferencia que todo eso y el traslado que todo eso tiene en distintos sectores, no solamente en el industrial en España, ¿no? Así que a ver si pues también desde aquí abrimos una puerta, una ventana a que haya una comunicación más fluida que nos va a beneficiar a todos, porque para mí, por ejemplo, lo más interesante que me puede ocurrir es conocer la opinión de las personas que en el día a día están gestionando los temas sobre los cuales se está legislando, por ejemplo, porque conocen mejor que nadie cuál es la problemática. Entonces, para una persona que trabaja en una institución legislativa, pues al final la fuente de información está constituida por la de todos esos sectores que va ayudando a construir, a conformar una visión,
en fin, sobre una decisión legislativa que luego hay que tomar. Así que, por mi parte, disponibilidad absoluta. Muchísimas gracias, doña Pilar. Además, por ese tema de transparencia que lleváis tanta gala desde el Parlamento Europeo, los contactos tanto de doña Lina Gálvez como de usted son públicos y los enlaces para que puedan escribirle directamente a los equipos se los pasaremos a nuestras empresas en CTA por si quieren hacer llegar esas inquietudes o esas ideas tanto a doña Lina como a usted. Y vamos terminando. Muchas gracias, doña Pilar. Le damos paso a nuestro director general, don Elías Atienza. Y antes un apunte de agenda, y es que la semana que viene, el día 24, tenemos unas jornadas sobre energía, sobre almacenamiento energético que tenéis en nuestra web, que os podéis inscribir y que creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo para todo el tema que tiene que ver con transición ecológica. Elías, cuando quiera, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a las ponentes, aunque ya no estén presentes. Muchas gracias de todo corazón a las ponentes. Ha sido muy interesante. Sencillamente hacer con los secretarios generales desde lo más concreto ahora a lo más estratégico posiblemente hubiese sido mejor al contrario, desde la estrategia global a bajar a las cosas más concretas, pero la agenda será la agenda. Yo como conclusiones van a ser muy general, porque vamos muy mal de tiempo y porque debe ser así. Es decir, la conclusión es que hay una apuesta muy decidida de la Unión Europea para que estos fondos salgan cuanto antes a pesar de las incertidumbres que hay. Segundo, que se irán definiendo todas las indefiniciones que hay. Claramente estos fondos están encardinados con los ejes que ya se había antes de la crisis, que se había tratado, que se había puesto como objetivo la Unión Europea de descarbonización y de digitalización, y eso va a todos los sectores. Y por último decir que, como han dicho las dos ponentes, es el momento de apretar. Nunca tendremos una oportunidad como esta para que de un gran problema, de una gran crisis, como ha sido la crisis del COVID, España pueda sacar una gran oportunidad y un gran impulso con todos estos fondos para dar impulso definitivo que el sector productivo y el sector del conocimiento tienen que dar en España. Muchas gracias a todos y nada, a trabajar en lo que nos han dicho y seguir trabajando. Y estamos a vuestra entera disposición, como siempre. Muchas gracias.